Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Eh, Espero que esta serie de charlas o estudio que estamos haciendo de acerca de la oración, pues haya motivado tu vida a poder estar orando. Nuestro principal propósito, que lo hemos demarcado, es generar en nosotros una conciencia acerca de lo que significa y la importancia de la oración en mi vida. Cada creyente que no tiene como prioridad buscar la presencia de Dios. Recuerden lo que hemos venido diciendo, orar es respirar y orar es un estilo de vida. No debería darnos vergüenza orar en un restaurante delante del público. No debería generar en nosotros confusión cuando alguien nos dice, ¿podrías orar y orar? No, porque ese es nuestro estilo de vida. Todo el tiempo nuestro principal propósito debe ser la oración, porque la oración es nuestra comunión con Dios. La lectura y meditación de la palabra de Dios es lo que Dios me dice a mí. La oración es mi respuesta a la meditación. Por eso es una comunicación. ¿Ok? O sea, yo creo que ustedes no han estado en charlas donde usted le están contando a alguien a otra persona, o sea, le está contando algo a otra persona y la otra persona dice, ah, bueno, listo, y se va. No, usted quiere que la otra persona no solamente lo escuche, sino le diga qué piensa. Y Dios ha establecido su pensamiento en su palabra. Por eso la oración y la meditación de la palabra son dos cosas que yo tengo que tener presente en mi comunión con Dios. Entonces, ¿cuál creen que es el pecado más común que cometemos cuando oramos? ¿Cuál consideran ustedes? ¿Que se trata de mí? ¿Pedir y no agradecer? ¿Cuál más? No pedir perdón. ¿Vas bien encaminada? Bien. No reconocer. Ok. Pero uno de los pecados más comunes es este. Es la incredulidad. ¿Por qué? Porque no, generalmente nosotros somos creyentes en posición, pero incrédulos en la práctica. O sea, yo soy creyente y yo creo que Dios existe, pero cuando se trata de ejercer la fe, no la tengo dispuesta. Yo te hago una pregunta, ¿qué tanto de lo que tú oras estás convencido de que Dios lo va a contestar? ¿O solamente vienes, pones peticiones delante de Dios y dices, bueno, espero que la atienda? No, yo debo ser una persona consciente que yo cuando vengo a Dios tengo que creer que Él lo va a hacer. Ahora, dentro de unos parámetros. Por eso nosotros, sí, en posición decimos que estamos así. La falta de fe, la falta de fe hace que nuestras oraciones no reciban la respuesta que esperamos. La respuesta quizás está, pero nosotros no vamos un paso allá, sino que nuestra fe no trasciende. Y miren lo que dice el escritor de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está presente y que Él va a contestar esa oración. Por eso yo necesito conocer el carácter de Dios que lo vimos hace 8 días. Pero si yo no coloco primero mi fe y coloco primero mis sentimientos y lo que yo quiero, pues me voy a quedar ahí. Quizá la respuesta a tu oración ya está. ¿Sí? Pero no encuentra una respuesta porque tú no ejerces tu fe, la confianza de que Dios va a hacer algo con esa oración. Entonces, a veces nuestra oración debería ser, Señor, ayuda a mi incredulidad. La Biblia relata la historia de un hombre que vino trayendo a su hijo endemoniado y se lo puso a sus discípulos para que le sacaran el demonio y ellos no pudieron. Y cuando Jesús regresa, porque estaba en el monte de la transfiguración, regresa, se encuentra con esta escena y se encuentra que todo el mundo es un caos y que los discípulos están peleando con otros y que no hay una respuesta. Y el padre de familia tiene un desespero porque su hijo no se sana. Entonces viene a Jesús y le dice, Señor, yo traje a mi hijo endemoniado para que lo curaran ellos, pero no pudieron. Y Jesús se voltea al hombre y dice, bueno,
Le dice a toda esta gente, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Trae acá a tu hijo. Y Jesús le pregunta al padre, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Y el padre le dice, yo creo, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creerte, ayúdame a que mi confianza deba ser puesta en ti, Señor. ¿Sí? La fe es lo que nos permite colocar nuestra confianza en Dios cuando oramos. Aún con, aun cuando con nuestros propios ojos no lo podamos ver. Entonces, la fe sobrepasa lo que yo siento y lo que yo veo. La fe me ayuda a ver más allá de lo evidente. Quiero que tomes un momento ahí, inclines tu rostro, cierres tus ojos y delante de Dios tú le digas hoy, Señor, perdóname por no creerte. Perdóname. Tómate un momento ahí. Señor, perdónanos, porque muchas veces nuestras oraciones no trascienden más allá que mera palabrería y en verdad necesitamos reconocer que tenemos incredulidad y que no hay fe en nuestro corazón. Ayúdanos a sacar de nuestra vida nuestra incredulidad y avivar la fe, la confianza que necesitamos tener en ti. Gracias, Señor, por esta oración. Amén. Entonces, la fe es importante a la hora que oramos. ¿Por qué? Porque la fe nos ayuda a ser concretos en nuestras oraciones. Miremos esta historia que está en Lucas 18, 45, 35 al 43. Quien lo lea, por favor, hágalo aquí en el micrófono. Lucas 18, 35 al 43. Un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús el Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y el Señor le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Gracias. Entonces, ¿qué quería este ciego? Ver, ¿sí o no? Pero Jesús se devuelve al ciego y le dice, ¿qué quieres? A veces ni nosotros sabemos qué es lo que queremos. Venimos a la oración pidiendo cosas y cosas y cosas y cosas, pero no sabemos concretamente qué queremos. Por eso la fe nos ayuda a ser concretos en nuestras oraciones. Cuando yo conozco a Dios y sé que Dios lo puede hacer, yo tengo que ser honesto con Él. Señor, yo quiero esto en mi vida. Yo en verdad necesito esto. A mí me gustaría o yo deseo, Señor, que tú hagas esto. Y Jesús se vuelve y nos dice, ¿qué quieres que yo haga? Ah, es que, pues a ver si me ayudas con esto, con esto, con esto. Ah, y también con mis hijos y también con mi marido, y es que me des paciencia, y es que, pero no me dijiste nada, ¿qué es lo en serio lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y este hombre tenía una oportunidad, una, y no la desaprovechó. Fue a Jesús y le dijo, yo quiero la vista, tómala. Entonces, la fe nos ayuda a ser concretos. Por eso es importante tenerla. Miremos esta otra historia, Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Ayúdale, ayúdale que ella es chaparrita.
Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se acercó y le rogó: Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le dijeron que la despidiera. Dile que se vaya. Dijeron: no está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. En verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permitió comer las sobras que caen en bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande. Se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Gracias. Esta es una mujer que tiene una hija endemoniada, que no pertenece a la nación de Israel, que no conoce la Biblia y no conoce las promesas de Dios. Y se acerca a Jesús gritándole porque sabía que él podía aliviar a su hija. Pero es tan persistente que sus discípulos dicen: sácala, quítela de acá. Y ella persiste. Y Jesús le dice: no está bueno que yo tome las promesas de Israel y se las dé a alguien que no pertenece a la nación. O sea, no está bueno que yo tome la comida de los hijos y se la dé a los perrillos, a los perritos. Pero ella mira más allá y dice: aún los perritos comen debajo de la mesa. La fe nos tiene que llevar a ver más allá de las posibilidades. A veces yo me quedo orando por un problema años y años y años, sin ver más allá y la oportunidad que Jesús puede solucionarlo. Y a veces Dios no va a quitar un problema, no porque no quiera, es porque tú necesitas aprender a orar. Tú necesitas aprender a verlo a Él por encima del problema. ¿Es Él más grande que tu problema o es tu problema más grande que Dios? ¿Dónde está la diferencia? Miremos otro escenario en el cual ejecutamos la fe. Mateo 5, Mateo 8 del 5 al 13. Eh, Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gracias. Entonces, este es un centurión que tiene un criado enfermo en su casa, pero viene a Jesús y le dice: Señor, yo no me siento digno de que vayas a mi casa, pero di una sola palabra y mi siervo va a sanar, porque yo sé cómo funciona la autoridad y tú tienes toda la autoridad. ¿Y saben qué es lo interesante? Que Jesús dice que se maravilló de su fe.
¿Será que Dios cuando me ve orando dice, wow, qué fe? O dice, es que ni fe tiene. Y mi fe hace reír a Dios. ¿Sí? Este centurión estaba convencido que si Jesús lo decía, así lo iba a hacer. ¿Ustedes se acuerdan esa escena donde los discípulos están en el mar, ¿sí? Y está una gran tormenta y ellos están ahí. Y Jesús viene de noche y viene caminando, tranquilo. Y los discípulos están ahí tratando de mantenerse. Y Pedro, como siempre, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Qué le responde Jesús? ¿Se acuerdan? Una sola palabra, ven. ¿Por qué Pedro se baja de la barca si todo nada tiene sentido? ¿Saben por qué? Porque Jesús lo dijo. Porque si Jesús lo dice, así va a ser. Por eso yo necesito conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios dice, no qué es lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, por eso es que Pedro puede bajarse y andar, pero cuando pierde la mirada de Jesús y comienza a ver las olas, se comienza a hundir. Entonces, la fe me tiene que llevar a mí a confiar y depender. Eso fue lo que hizo el centurión. Vio más allá de las posibilidades y creyó que si Jesús decía que eso iba a ser, así va a ser. Si Dios me dice, yo te sustentaré y te sostendré, ¿será que Él me va a fallar? ¿Será que si Jesús me dice que ninguna tentación me ha venido y que Él juntamente con la tentación, Él me dará la salida, ¿será que Él lo va a hacer? Entonces, necesitamos entender que muchas veces Jesús dijo, mire, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Pero nosotros no pedimos porque pensamos que no vamos a recibir. No buscamos porque creemos que no vamos a encontrar. Y no llamamos porque pensamos que Él no nos va a escuchar. Y nos quedamos ahí. La fe nos ayuda a ver más allá de lo evidente, de lo que nosotros a simple vista no podemos ver. Entonces, nuestra fe es importante a la hora de orar. Más que colocar mi petición, yo tengo que colocar mi fe. Por eso yo necesito conocer a Dios, que fue lo que vimos hace 8 días. Si yo no lo conozco, yo no le voy a creer. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Esto es una clase, esto no es una charla, esto es una clase. Entonces, si alguien tiene una pregunta o queja, levántese y diga, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, sí es importante que cuando oremos, nuestra fe esté presente. No es cómo yo me siento, es cuánto yo le creo. Es ahí donde está la diferencia. Entonces, otra parte de la oración, ¿sí? Es la confesión. ¿Por qué? Porque yo constantemente estoy pecando. Mi naturaleza es tender al pecado. Y lo primero que yo voy a traer a mi oración, ¿qué es? Mi pecado. Y a veces yo entro en una oración sin ni siquiera pensar si yo he pecado delante de Dios o no. Yo doy por hecho que ya Jesús pagó en la cruz de Calvario y que eso me da mi exceso, y eso es verdad. Pero el pecado genera que en nosotros no haya comunión con Dios. Entonces, el profeta Isaías dice, son los pecados de ustedes, iniquidades, los que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Alguna vez han estado con una persona que huele feo? Que usted dice, mucho gusto, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y usted trata de correrse para atrás y hacerse, bueno, sí, señor. ¿Cierto? Así huele nuestro pecado delante de Dios. Sí, somos lavados, somos limpiados, pero vamos allá al anaquel de la basura y venimos así pretendiendo que Dios nos escuche. Y en algunos a veces cuando ocurre esas personas que nos huelen mal es demasiado evidente. Y hace, sí, señor, sí, sígame hablando.
¿Te imaginas que cuando tú vienes a orar, Dios hace, sí, Miguel, sí, sí, uf, porque así somos, porque es nuestro pecado el que no nos deja acercarnos a Dios. La confesión es el resultado de un corazón arrepentido. Es el arrepentimiento el que me lleva a mí delante de Dios. Entonces, yo necesito entender que yo he pecado delante de Dios y ese arrepentimiento tiene que llevar a una confesión. Yo necesito llevar a mi pecado como se llama. Así, delante de Dios. Señor, perdóname porque yo soy una persona mal geniada. Señor, perdóname porque yo siempre contesto mal. Señor, contéstame porque yo soy una porquería. ¿Yo? Sí, tú. Eso me lleva a una restauración. Cuando yo confieso mi pecado, lo que hace la confesión es que Jesús, que Dios me vuelva, me extienda su gracia que siempre está ahí y me permita acercarme a Él. Es como que esta persona que huele mal fue, se bañó, se perfumó y volvió. El trato es diferente. ¿Mm? Y eso me lleva a una comunión. Mi relación con Dios no se puede romper porque Él es mi padre y yo soy su hijo, pero mi comunión sí. Y a veces yo pretendo venir a Dios hablando a través de mi pecado. Entonces, el arrepentimiento es una transformación que cambia mi forma de pensar. O sea, yo no puedo pensar, ¿sí? Que yo puedo venir a Dios sin cambiar. Eso es el arrepentimiento. Arrepentimiento es que yo me vuelvo hacia Dios, que yo voy en esta dirección contraria a Dios, pero que Dios me anima a regresar a Él. Eso me lleva a cambiar mi forma de pensar para cambiar mi forma de actuar y someter mi voluntad a quien es Dios. Es la palabra metanoia, que es cambiar. La oración no puede estar en mi boca si el arrepentimiento no está primero en mi corazón. Yo tengo que arrepentirme primero. Todo el tiempo. Más que estar pidiendo, yo tengo que estar arrepintiéndome. Porque desde que me levanto estoy pecando. Sí, soy santo, fui comprado. Porque yo reconozco, dice David, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido por justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Yo estoy delante de un Dios santo. Por lo tanto, yo debería ser consciente de eso. Yo debería ser consciente que a veces es mi actitud en mi oración la que no está conforme a la palabra de Dios. Les animo a buscar Lucas, el libro de Lucas, capítulo 18, y miremos esta historia que Jesús nos narra acerca de dos hombres que subieron al templo a orar. Lucas capítulo 18, siguiente, pues, Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, y Jesús lo dice así, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Dios está más interesado en la actitud de mi corazón que en lo que yo tengo que decirle. Por eso el arrepentimiento me debe llevar a mí a examinarme. ¿Cuál es mi actitud frente a esta oración? ¿Es una actitud de rabia? ¿Es una actitud de desespero? ¿Es una actitud de justificar mi pecado? Miren lo que hace el publicano. El publicano se compara y dice, yo no soy como este. Yo sí guardo la ley, yo sí cumplo los mandamientos, yo sí guardo el día de reposo, yo lo hago. Este no.
Pero dice que el publicano ni aún quería levantar la mirada, ni aún se sentía digno de estar en la presencia de Dios. Dos hombres que llegan al mismo lugar, que tienen la misma intención y que oran al mismo Dios, no tienen la misma respuesta. Y Dios no los ve de la misma manera. ¿Cuál es tu actitud cuando estás orando delante de Dios? ¿Desde dónde nacen nuestras oraciones? ¿Desde nuestro orgullo? ¿Desde nuestros deseos egoístas? ¿O desde dónde? Siguiente. Bueno, esa quedó cortada. Perdónenme, voy a jalarle las orejas a la secretaria. Dios no rechaza una oración que viene de un corazón arrepentido. Dios no rechaza si tú vienes con una actitud de arrepentimiento. Si tú sacas de en medio el pecado. El Salmo 51:17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Dios no rechaza un corazón que se humilla y se arrepiente delante de Él, porque es lo que Él busca. Porque si yo vengo desde mi corazón y mi actitud solamente demandando y no buscando su rostro, pues mi intención es que Dios solamente conteste lo que yo quiero, no su voluntad. Entonces, yo tengo que examinarme. Antes de abrir mis labios, yo tengo que preguntarme, Señor, ¿en qué he pecado? Revélame aún los pecados que me son ocultos. Porque hay cosas que yo digo, no, eso no es pecado. Yo tengo que preguntarle a Dios, Dios, ¿hay algo en mi vida que no te agrada en estos días? ¿Hay alguna actitud que yo tengo que cambiar? ¿Hay algún pensamiento que tengo que sacar? Examíname, muéstrame. Yo necesito sacar eso para tener una comunión contigo. La falta de arrepentimiento es lo que hace que nuestras oraciones no sean escuchadas. Y tú puedes orar y orar y orar, pero no vas a encontrar una respuesta. El Señor dijo a través de Juan, dijo, si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a hacer Dios? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, si tu arrepentimiento, tu confesión viene de un corazón sinceramente arrepentido, Dios te promete que Él te va a perdonar. No existe un solo pecado en tu vida que tú no puedas confesar y que no recibas la gracia y la misericordia de Dios. Porque esa es su promesa. Dice que Él es fiel y justo para perdonarme. Porque el más interesado en restablecer la relación contigo, ¿quién es? Dios. Y a veces no oramos porque nuestro pecado nos aleja de Dios y no hace que nosotros nos volvamos a Él. La falta de arrepentimiento es el resultado de un corazón orgulloso. Entre menos oro, entre menos paso en la presencia de Dios, más orgulloso es mi corazón. Si yo no estoy orando es porque yo digo, yo no necesito de Dios. Si tu vida no es una vida constante de oración es porque tú estás diciendo, yo no dependo de Dios, yo lo puedo hacer a mi manera. Es el orgullo. Es mi altivez la que no deja. Aunque el Señor es grande, toma en cuenta a los humildes y estará lejos de los orgullosos. O sea, Dios no va a aceptar tu orgullo. Por eso el arrepentimiento tiene que estar ahí. Necesitamos arrepentirnos porque nuestra tendencia natural es al pecado. Siguiente. Otra cosa que también necesitamos tener en cuenta a la hora de Dios, de estar en una oración con Dios, es la gratitud. Ser agradecidos. Yo te hago una pregunta. Durante esta semana, ¿tú tomaste tiempo para decirle, Señor, gracias por este problema? Gracias por esta situación. Gracias porque esto se salió del control. Gracias porque tú hiciste justicia que no me gustó, que no me parece. Entonces, el agradecimiento es el reflejo de un corazón que en verdad tiene en cuenta a Dios.
Yo debo dar gracias por todo. Porque absolutamente todo, dice Romanos 8:28, ayuda para mi bien. Todo. Porque Dios tiene un plan en mente muy diferente al nuestro. Entonces, la gratitud es lo que Dios espera de mí. Pero ¿qué, pero qué queremos hacer nosotros? Llegar a la oración y empezar a pedir. Y pedimos sin haberle dado gracias por lo poco que ha colocado en nuestras manos. Señor, dame más dinero porque no me alcanza. Pero si yo ya te di dinero en tu salario. Señor, dame más salud para estar contigo. Sí, pero no estás cuidándote. Entonces, la gratitud refleja un corazón que depende de Dios y que sabe que absolutamente todo viene de Dios, todo. Bueno, malo, regular, te parezca o no te parezca, todo viene de Dios. Entonces, ¿por qué debemos dar gracias a Dios cuando oramos? Porque todo procede de Dios. Santiago 5:17 dice, de lo alto nos viene todo lo bueno y perfecto. Allí es donde está el Padre que creó todos los astros del cielo y que no cambia con las sombras. O sea, todo viene de Dios, todo. Mira, aún hasta ese ladrón que te robó el celular, aún esa persona difícil que tienes como jefe, aún tu propia esposa, tu propio esposo, aún esa situación económica que tú no te la esperabas, viene de Dios, porque Dios tiene un propósito en mente. Y por esa razón yo debería antes de orar decirle, Señor, gracias, porque aunque no lo entiendo, tú estás obrando. ¿Ok? ¿Por qué más deberíamos dar gracias a Dios? Porque es la voluntad de Dios. Es su voluntad. O sea, no te preguntes si Dios te quiere en Cartagena 5 días durmiendo. Si es su voluntad. No, la voluntad de Dios es que demos gracias por todo, porque esto es la voluntad porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Esa es su voluntad. Entonces, si tú te estás preguntando si debes tomar una decisión u otra, si debes hacer una cosa u otra, primero pregúntate si ya agradeciste por lo que Dios te puso en la mano. Es el agradecimiento lo que va a marcar la diferencia, ¿sí? ¿Por qué más deberíamos dar gracias? Porque Jesús es nuestro ejemplo. Jesús cuando va a alimentar una multitud dice, tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió. Dio gracias porque Dios suplió esa necesidad. En Mateo 26:27 dice, después de que tomó la copa, dio gracias, aún sabiendo que lo que seguía después de esa copa era su sacrificio, era la muerte de Él por nuestros pecados. Y Él nos anima a dar gracias porque eso hace parte de su voluntad. ¿Por qué más debemos dar gracias cuando oramos? Porque eso debe hacer parte de nuestra oración. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Tú das gracias cuando estás en un problema? No, no, yo quiero que Dios me solucione el problema. Eso es lo que yo quiero. Pero no le quiero dar gracias porque sé que a través de ese problema Él va a fortalecer mi fe. La oración no debe ser solo un monólogo de petición constante, sino un reconocimiento de gratitud permanente. Las gracias, la gratitud debe estar constantemente en nuestros labios. Debe estar constantemente en nuestro corazón, porque gracias a Él estamos acá, porque gracias a Él nos movemos, porque gracias a Dios tú estás aquí esta mañana. Puedes hacer lo que puedes hacer porque Dios te dio esa oportunidad. Si Él no quisiera, no estarías acá. Aún el solo hecho de levantarme, ir y bañarme y poder hacer las cosas que puedo hacer, solo es por su gracia.
Entonces, por eso la gratitud debería estar constantemente en nuestro corazón, porque Él nos bendice en todo momento, porque Él está dispuesto a escuchar nuestras oraciones si tenemos un corazón arrepentido. ¿Sí? Y mira como dice Pablo, más gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Él nos dio la victoria. No somos llamados a vivir en este mundo. La gratitud nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué hizo Jesús por ti? Vino, se hizo hombre, murió, y eso le permitió a ti y te permitió a ti conocerlo a Él. Ayer estábamos en un funeral de una persona que amamos mucho, que yo la conocí. Y es triste, y es doloroso. Pero fue la oportunidad de poder pararnos y decirle a otros que estaban ahí, Jesús vino por ti, toma una decisión. Gracias, Dios. Porque de otra manera esa gente no estaría ahí. No estaría siendo expuesta al Evangelio. No estaría escuchando la palabra de Dios. No estarían reconociendo que hay un final y que la decisión antes de ese final cambiará la historia. Gracias, Señor, por ti. Así que antes de pasar a lo que hacemos comúnmente los domingos, yo quiero que tomes ahí un momento, solo estoy Dios, y repases tu semana y digas, Señor, gracias por no solamente las cosas buenas, aún las cosas malas. Tómate un momento ahí y dile, Señor, gracias por llena la red. Amén. ¿Vale? Bueno, entonces algo de lo cual los quiero animar a hacer es que todos tienen esta tarjeta. ¿Alguien falta por tarjeta? Aquí. Levanten su mano. ¿Cuál es la idea? ¿Se acuerdan cuál es la idea? La idea es que tú colocas tu nombre acá. Mi nombre es Miguel Fuque, tan, tan. Me gustaría que ores por, pero en esta vez yo no quiero que coloques, me gustaría que ores por. Me gustaría que colocaras, quiero pedirte que me ayudes a dar gracias por, ¿sí? Gracias por. Y anota ahí, Señor, yo quiero que tú des gracias por esto. ¿Me hago entender? ¿Entienden el ejercicio? Luego que lo llenas, vas y buscas una persona, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y luego se ponen a orar. Tienen 10 minuticos, ¿vale? Entonces, ese es el punto. ¿Me entendieron todos el ejercicio? Dar gracias, no pedir, sino dar gracias. Quiero que des gracias a Dios por mí, por estas situaciones, ¿vale? Eso es. Número uno. Número dos, ¿se acuerdan que cuando empezamos esta serie o estas charlas, pues les animamos a tener un cuaderno? ¿Todos tienen cuaderno? ¿Han buscado un cuaderno? La idea es que tú comiences a llevar un diario de oración y comiences a diario, si lo quieres hacer en tu tablet o tu teléfono, como tú quieras. Pero es bonito cuando tú comienzas a hacer tus oraciones y luego cuando pasa el tiempo y las repasas, te das cuenta de que Dios algunas ya las contestó. Eso te ayuda a llevar. ¿Listo? Entonces, que sea un compromiso. Quiero animarlos esta mañana, antes de orar, a que demos gracias por la fidelidad de Dios por nuestra iglesia. Y demos gracias por su respuesta a nuestras oraciones. Orábamos por una respuesta la semana pasada y Dios la dio. Gracias.